Hola a todos, bienvenidos al Sendero Siniestro. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición y yo con un super invitado de lujo. ¿Cómo estás, Mateo? ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Un saludo muy especial para ti y para todas las personas que por ahí nos estén viendo. Muchísimas gracias por la invitación. No, a ti por haberla aceptado y que nos acompañas. Y bueno, yo sé que ahorita andas muy ocupado, que andas lanzando tu libro, que ahorita nos vas a comentar de qué va. Pero bueno, Por si no sé, te supuesto. pudieras ir presentando, por favor. Vale, claro que sí. Mi nombre es Mateo Jaramillo. Soy mejor conocido en todo este mundo de redes y demás por ser el creador del proyecto llamado Ecos del Abismo, el cual es un proyecto ya de hace 7 años que comenzó siendo un canal en YouTube para hablar sobre magia, ocultismo, pero con un énfasis desde lo siniestro, desde los discursos, desde las corrientes y tradiciones relativas al sendero de la mano izquierda y conforme ha ido pasando los años, pues se fue expandiendo ya ofreciendo contenido también en Facebook, en Instagram, de una manera un poco más privada, en el Patreon, como una forma de buscar la manera también de sustentar el proyecto. Como bien lo dices, ya para estos 7 años, en conmemoración de ellos, pues he sacado mi primer libro, el cual, como lo dijiste, podemos hablar un poco más adelante, pero básicamente es eso. Soy la persona que está detrás de Ecos del Abismo. He tratado de que sea un espacio, vuelvo y repito, donde se pueda aprender, dialogar, conocer acerca de la magia, del ocultismo. Primero lo empecé haciendo muy instructivo, muy expositivo desde las diferentes disciplinas y áreas a trabajar. Y conforme ha pasado el tiempo, también me he permitido hacer directos, también me he permitido hacer otros videos respondiendo quizás algunas inquietudes o yo mismo planteándome inquietudes que a lo mejor son necesarias y que van en lo que yo denomino el quehacer mágico, ¿no? Que tiene que ver con la cotidianidad o con el proceso en sí mismo, lejos de las prácticas o de los ritos en sí mismos, si lo queremos ver así. Y bueno, pues aquí estamos y la idea es seguir trabajando fuertemente para que sean muchos años más. Perfecto. Y bueno, sí, me gustaría ir conociendo más ese Mateo cuando fue iniciando, ¿no? ¿Qué te llevó Claro. a meterte en estos temas? ¿Cómo iniciaste? Bueno, pues esa es una pregunta que ya he respondido en otras oportunidades, en otros sitios en los que me han invitado, pero para quienes de pronto no me conocen o de pronto no han podido ver ese material, pues básicamente yo podría decir que lo oculto, incluso lo sobrenatural, siempre tocó a las puertas de mi vida desde que era muy joven, en términos de ciertos terrores nocturnos, podemos llamar, parálisis de sueño, y algunas experiencias que me llevaban a vivir ciertas situaciones muy místicas. Además de eso, como sucede quizás en muchos hogares latinoamericanos, la creencia en la brujería, sobre todo defensiva, pues fue algo que estuvo un poco al orden del día en mi casa, particularmente por algunos líos que tuvo mi mamá con personas, mujeres, que se acercaron a mi papá. Entonces para mí fue común crecer un poco, ver mi mamá hirviendo hierbas, llevando una persona a la casa, diciendo que le habían hecho algo, encontrando ahora sí que fetiches, amuletos y cuestiones introducidas en algunas partes de la casa, te digo, entre las sábanas, en las macetas y cosas por el estilo. Entonces, siento que de alguna forma lo oculto siempre estuvo muy presente en mi vida desde ahí. Y sobre todo también hubo un elemento, un componente muy religioso. No me llamo Mateo de adrede, o sea, porque sí, sino que mi madre era una convencida de que yo iba a ser un servidor de Yahvé. Entonces ella se va en medio de su embarazo, busca un pastor en la iglesia en la que ella dice, bendígame este vientre porque este niño va a ser un servidor de Yahvé, ¿no? Del Dios judeo-cristiano. Entonces siempre hubo mucho debate dentro de mí, una confrontación porque digamos que desde luego había unas imposiciones claramente que se me querían hacer que vienen desde el nombre mismo, lo cual es bastante pesado, pero al mismo tiempo había unas inclinaciones en mí desde muy pequeño. De hecho, esto sí es algo que no he contado mucho. Desde que yo estaba en la primaria, habían ciertos problemas que yo tenía en la escuela porque llamaban a mi mamá, a mi papá, vea, es que ese niño dibuja cosas muy raras, hace garras, y monstruos, bestias. Conforme pasó el tiempo, digamos que de alguna forma yo dejé de ver tanto el componente solo místico, sino que probablemente era mi forma de retratar también esa monstruosidad que yo de pronto de alguna forma viví en mi casa, ¿no? Pero siempre hubo una afinidad con estos elementos estéticamente siniestros, adversos, oscuros, pero también un cierto miedo, ¿no? Porque
de eso es que trata justamente la educación religiosa y la cultura en la que crecemos. Sin embargo, conforme fue avanzando el tiempo, pues yo me fui interesando cada vez más por lo que pasaba en mis sueños. Yo no le contaba a nadie que en las noches sentía que salía de mi cuerpo porque pensé que iban a pensar que estaba loco y que me iban a probablemente encerrar o algo por el estilo. Recuerdo mucho que en esa época estaba muy en boga la idea de que si te proyectabas astralmente podías entrar en un cadáver y morirte y nunca volverte a despertar, ¿no? O Siempre simplemente no regresar, ¿no? Ya es que estaba esta idea. exacto, o que si te cortaban el cordón de plata y que no sé qué, y una cantidad de discursos que más fácil lo desalentaban a uno que lo invitaban quizás a vivir ese tipo de experiencias, ¿no? Y luego con estos encuentros espectrales de lo que llamamos fantasmas o esas energías, como se le quiera llamar, pues también hubo siempre como ese paso, esa transición de ese terror, ese temor que me daba a ir entendiendo, tratando de comprender que había un poco más allá de ello, paralelo a eso, luchando con esa educación religiosa, encontrando que finalmente yo sí considero que soy un sujeto modestia aparte, que le gusta lo espiritual, entendiendo lo espiritual como esa conexión con algo que está mucho más allá de este plano de la materia, sea el mundo de las ideas, o sea el conocimiento, o sea la sabiduría, o sea efectivamente el contactar con algún plano o alguna idea de algo que está como mucho más allá, ¿no? Entonces, siempre fue ahí como una constante desde que yo tenía 15 años, también aproveché el internet y además de ver las típicas cosas que ve un muchacho, pues me metía en cuanto grupo había de Facebook y que no, que la brujería, que no sé qué, que el libro de San Cipriano, que los principios de la magia, que el ritual menor del destierro del pentagrama. Y se abrió ante mí un gran mundo de posibilidades que me atraparon desde el primer momento, que me envolvieron. Además de eso, yo tuve una formación en artes marciales, primero en ninjutsu, luego en Shaolin. En el Shaolin, pues afortunadamente mi maestro dominaba lo que era el Tai Chi y el Qigong. Entonces ahí se reforzó todavía mucho más esa idea, esas praxis espirituales que te llevan, así sea, a conectar con tu propia energía, ¿no? También el hombre manejaba Reiki y otras cosas. Entonces, creo que todo fue un camino que se fue dando muy rápido. Y digo muy rápido porque pues yo tengo 29 años, ¿no? Y considero que han habido muchas cosas que han pasado a lo largo de estos años, hasta que finalmente, para no hacer la historia mucho más larga, pues en medio de mis búsquedas, termino dejando la religión por completo, termino dejando la magia blanca, que considero que todos empezamos por ahí, básicamente porque sentía que era como seguir siendo cristiano, pero con elementos místicos, con rituales, ceremonias o algo por el estilo. Y mi afinidad claramente no estaba en eso. Si algo yo considero que me he caracterizado por ser esa adversarial desde pequeño, incluso si nos vamos a esa idea psicológica arquetípica. Yo tenía muchos encontrones con mi padre, porque había una pretensión de obedecer por obedecer. Y yo siempre le decía, pero explíqueme por qué. ¿Por qué si esto o por qué no lo otro? Tengo unas razones válidas. Entonces mi papá me decía, rebelde, no sé qué. Y bueno, quizás esa puede ser una de las explicaciones por las que en suma termino sintiendo una afinidad con esa figura, por ejemplo, luciferina, ¿no? Que si lo vemos en retrospectiva, pues es justamente ese mismo conflicto con el padre, ¿no? Supuestamente, dependiendo obviamente desde dónde lo veamos, pero si lo vemos desde la típica historia del ángel que se reveló y que no sé qué, pues es básicamente una búsqueda de esa voluntad, ¿no? Y entonces así poco a poco yo fui llevándome hasta llegar hasta ese punto, rompí como un poco con esas limitaciones, pasé más allá de esos miedos que considero que son unas etapas pues muy complejas que cualquier practicante vive, porque definitivamente todos esos paradigmas y demás están en el inconsciente. Entonces yo puedo estar haciendo algo, pero por dentro sintiéndome culpable, sintiendo que estoy ahí, que me voy a condenar al infierno, que no sé qué me va a pasar, ¿no? Y eso genera un choque muy fuerte a nivel emocional y psicológico dentro del individuo. Ya luego, cuando empiezo más con el aspecto siniestro, pues una de las, digamos, problemáticas con las que yo me encontré hace 8 o 9 años, que empecé más a ahondar un poco por esto, era que la mayoría de la información estaba en inglés, particularmente que no había muchos espacios en español para la magia negra. Y la magia negra no entendida como hacer muñecos vudú o hacer destrucciones, sino esa búsqueda de ese mal metafísico o espiritual, si se quiere. Entonces, yo siempre he tratado de caracterizarme por ser una persona que identifica un problema, pero que trata de aportar un tipo de solución. Y gracias a una amiga tarotista que tuve en su momento, que es Arabella Jade, que también hace contenido y demás, pues ella una vez me lee las cartas y me dice, oiga, ¿usted por qué no se hace un canal?
La verdad es que yo veo aquí en Tarot que a usted le podría ir muy bien, usted tiene una capacidad de comunicación muy increíble, lo cual pues yo decía, bueno, ¿será que sí? Y finalmente me arriesgué, me fui por ahí y poco a poco fui compartiendo las cosas que había aprendido, porque la verdad es que yo soy una persona que considero que soy normal en términos de que salgo me tomo unas copas, me río, he tenido parejas, amigos, lo que sea, pero sí es cierto que durante un tiempo, sobre todo en la universidad, pues me enclaustré mucho, no salía y ¿qué hacía? Pues leía libros, hacía prácticas, transcribía, porque tenía una costumbre muy como de monje, de estos de antes, sí, que transcribían las cosas. Para mí esa fue la mejor manera de aprender. Entonces, lo que hice fue tratar de tomar ese conocimiento, más el conocimiento que profesionalmente estaba recibiendo en la universidad, porque aquí en Colombia, ser licenciado, que yo sé que eso es un título también allá en México, los licenciados son únicamente los que van a ser docentes, profesores. Entonces yo estudié una licenciatura en comunicación precisamente e informática y eso me permitió también ahí como que medio conocer programas de diseño y cosas y dije, bueno, vamos a juntar todo esto como se pueda y vamos a empezar un proyecto y pues después de esa decisión vamos aquí 7 años y ese yo creo que ha sido muy escuetamente así como el recorrido. Como Eh, ese camino. Sí, y de hecho es ujú, curioso, hemos tenido aquí varios invitados, y seguro también en tu programa tú lo has visto, los que ujú, nos atraen estas cuestiones, tenemos como ciertas cuestiones en nuestro carácter, lo que nos llama la atención muy similares, ¿no? Por de ejemplo, es acuerdo. muy curioso porque hasta tenemos un meme que alguna vez hemos puesto en Templo, de que parece que Ujú, todos los satanistas también nos gustan las artes marciales, ¿no? Y yo lo ajá. ampliaría un poco más, ¿no? O sea, todos los que nos empieza a gustar esta onda del ocultismo, todos casi que conozco les gustan las artes marciales, ¿no? Entonces empezamos a ver estos Ujú, rasgos como similares, ¿no? ujú, unos patrones. Ujú, Claro. Y entonces, bueno, a mí me llama también mucho la atención que tú venías en este camino, pues como dices, tenías cierta presión en tu hogar de que te inclinaras por ciertas creencias, y ujú, bueno, también el cristianismo, y podías haberte desviado un poco al judaísmo, que no te ujú, llamaba la atención, también ahí tienen ciertos rituales, tienen ciertas prácticas también muy interesantes. ¿Por qué no te ujú. inclinaste por ese camino? Pues Esteban, yo diría que fundamentalmente por mi propia personalidad en términos de que yo pertenecía a un cierto grupo juvenil de una iglesia de Colombia, prefiero no decir el nombre como para no levantar escaramuzas, pero siempre he tenido esa tendencia no solo como al dogma, sino al estudio. Entonces ese grupo era un grupo de estudio bíblico, de los principios del cristianismo, de no sé qué, pero yo empecé a cuestionarme. Yo pienso que fundamentalmente el espíritu luciferino, ahí citando mucho a don Héctor Escobar, que es una figura que ya he hablado en muchas oportunidades de él, pues la clave del satanismo está en la contradicción de alguna forma, y en la contradicción en el sentido de dudar, de confrontar, de no tragar entero. Entonces pasaba que en estas reuniones sucedieron un par de cosas, por ejemplo, una de las que llamó mucho mi atención fue en una de estas reuniones llega un chico con muchos ademanes, digámoslo así, comportamientos femeninos, llamémoslo de esta manera, y el chico dice, es que yo sé que Dios me va a curar de esta enfermedad. Y yo digo, wow, en ese momento tenía 13, 14 años, pero decía, pues no sé, o sea, a mí me parece que eso es absurdo porque claramente hay una no aceptación de sí mismo, ¿no? Y esta idea de que es que Dios me va a curar, ¿ya? Y empecé a hacer preguntas hasta que un día, pues ya ves que mucho del discurso es que el enemigo se mete en el hogar, es que el enemigo hace pelear a la gente, el enemigo hace que la gente beba, el enemigo hace que no sé qué. Entonces yo en mi inocencia de niño, porque antes uno a los 13, 14 años era niño, ya hoy en día no sé, creo que estos pelados de hoy en día son más avanzados en muchas cosas, pero en mi inocencia yo dije, voy a contarles un chiste. Ah, sí, claro. No, pues que una vez encontraron al diablo llorando y le preguntaron que por qué estaba llorando y él dijo que porque todo el mundo le echaba la culpa de lo que le pasaba. No, pues en ese momento las miradas se pusieron en mí, hablaron con mi papá porque mi papá también iba allá. Oiga, ¿qué está pasando con este muchacho? Está Cayendo en la cuestionando. tentación diabólica. Claro, está cuestionando, no está respetando la autoridad, porque una cosa muy clara que te enseñan desde el catolicismo, desde el cristianismo, es que hay una jerarquía y esa jerarquía no se rompe. Y el padre y la madre, sobre todo el padre, es la representación de Yahvé en el hogar y es incuestionable, no importa qué tan salvaje sea, qué tan equivocado esté, es incuestionable, ¿no? Lo cual a mí me parecía absurdo realmente, ¿no? Entonces yo siento que fue fundamentalmente eso,
esa idea que se esperaba de mí de hacer caso simplemente porque sí, no podía. Yacía en mí más fácil este espíritu luciferino, como lo he llamado, de cuestionar, de preguntar, de dudar. O sea, yo no tengo ningún problema y no considero que tampoco se trate de una especie de rebeldía por la rebeldía, que es con aquello con lo que yo no estoy de acuerdo. Es decir, si hay unos argumentos y unos fundamentos en algo, pues la idea es hacer uso del buen sentido y hasta del sentido común a la hora de tomar decisiones o de aceptar o de rechazar algo. Pero la mera imposición es algo que claramente creo que no funciona conmigo y no funciona con ninguno de aquellos de nosotros, como bien lo has mencionado, en quienes yace de alguna forma este espíritu, ¿no? Diríamos un poco desde eso que mencionas que es el judaísmo, como el ejemplo de Caín y Abel, que se dice que Caín fue de alguna forma seducido desde el principio por el Sitra Achra o las emanaciones del otro lado, mientras que Abel era el Sitra de Kedusha o del lado santo o del lado sagrado, ¿no? O también tenemos esta dicotomía entre la mujer santa, Eva, o la Virgen María y Lilith, que es más la ramera, la loca, la que no sigue las normas, la que es lasciva, ¿no? La que va en contra de todas las leyes. Entonces, realmente yo soy una persona muy interesada por la historia, o creo que mucho de lo que hacemos se fundamenta justamente en la religión y sí me he abogado a estudiarlo, pero realmente, pues, por ejemplo, con el tema del judaísmo, del lugar de donde yo soy, es una ciudad muy pequeña, realmente, ¿sí? Entonces aquí no se ve tanta variedad cultural como probablemente podría haber en Cali, Medellín, Bogotá, donde seguramente la comunidad judía es mucho más grande. Aquí lo que hay en su mayoría son católicos no, ¿cómo decirlo? Practicantes, ¿cierto? Porque hay mucha gente que dice, yo soy católico. Y, vale, ¿cuándo fue la última vez que fue a misa? No, pues hace muchos años, o cuando bautizaron a no sé quién, o cuando se casó mi prima, en fin, ¿no? Y hay muchos cristianos también, o sea, gente que asiste a diferentes iglesias de diferentes tipos y van alineados bajo esa misma fe. Entonces, aquí realmente no hubo eso. Lo que sí hay en Pereira, como lo hay en muchas ciudades colombianas, es la masonería, lo cual tampoco me llamó mucho la atención. Cada quien con sus cosas, ¿no? Pero para mí el asunto del arquitecto, no sé qué, es simplemente inserte aquí su deidad solar favorita, sea Yahvé, sea Alá o sea el nombre que se le quiera poner. Y seguimos, o seguiría yo más bien actuando bajo ese marco de hay que obedecer una serie de principios, de leyes y de órdenes y de dogmas y de no sé qué. Y ese tipo de discursos no fueron conmigo. De hecho, yo recuerdo hablando de praxis cuando empecé con el típico, el de Crowley, el ritual menor del destierro del pentagrama, que hay que llamar de alguna forma las esferas del árbol de la vida. Yo no me sentí cómodo, ni con los ángeles. Los ángeles se me hacen unas figuras, ni siquiera voy a decir que existen o que no existen, eso creo que es un asunto de cada quien, pero desde lo que se ha construido de ellos se me hace que son unas figuras muy divas, de alguna manera, muy inalcanzables, ¿no? Y casi todo en el cristianismo es, vamos a ver, vamos a hacer una competencia del que más se humille para poderle ayudar, ¿no? Entonces, el que más esté en el lodazal, a ese le vamos a ayudar. El que más muestre una actitud de sumisión, a ese le vamos a tender la mano de alguna forma. Entonces, realmente tampoco nunca me gustó, me resonó. Si yo hice el ritual menor del destierro del pentagrama 2 veces, sería mucho, porque la verdad no me sentía como, no me sentía a gusto, ¿no? O sea, como te digo, siento que sí hay una inclinación a ese mal, a esa oscuridad, entendiendo el mal no como el mal de hacerle daño a otras personas, sino como esa fuente, podríamos decirlo como de la misma manera en la que el universo entero es una serie de lucecitas tendidas sobre un gran manto negro que ha estado ahí desde el principio de los principios o antes del principio mismo. Yo lo veo un poco mucho desde ahí. Entonces, la verdad, mi personalidad, mi carácter, mi pensamiento, mi voluntad se alinea más fáciles con esos principios del sendero de la mano izquierda. Por eso no termino decantándome por otros aspectos. Claro, y bueno, y tú eres una persona muy joven y como comentas, tu canal tiene 7 años, supongo que cuando empezaste tenías 22, 23 años. Sí, era un muchachito, sí. Y supongo que todavía vivías en la casa de tus papás. Oh, sí, claro, de mi padre. Claro, vivía con mi padre, con mi hermana y fue problemático. Sí, por Ya te supuesto. imaginas la pregunta que viene justamente, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, ¿qué sí. cuestiones te empezó a acarrear? ¿Cómo reaccionaron cuando se dieron cuenta de tus creencias Mira, y de tus prácticas? eso fue muy particular porque
A ver, como te decía, en mi casa hay una historia fuerte de brujería y de cosas y todo esto, mucha mística a partir de los sueños y ese tipo de asuntos, y mi mamá sabía de ello, ¿no? Entonces, al principio, pues yo prendía velitas, inciensos, cosas para hacer meditaciones. Ella, como que, ok, listo, está todo bien, pero ya luego cuando empiezas que a andar de negro, que un pentagrama, que esto, que lo otro, que no sé qué, pues ya ella se empieza a molestar. Pero en el tiempo en el que todo está ya yo ni siquiera vivía con ella, vivía con mi hermana y vivía con mi padre. eh, y pasa que un día en la universidad nos ponen a hacer en segundo semestre una revista digital. La teníamos que diseñar y la teníamos que entregar como trabajo final. Yo la verdad nunca he sido muy dado a mi círculo de personas, o sea, en el cotidiano. O sea, lo último que puedo esperar de una persona que recién me conozca es que yo hable del oculto o algo por el estilo. O sea, la verdad es que no suelo hacerlo. Pero la gente de la universidad fue como, ¿y por qué no la hacemos de cosas paranormales, de fantasmas y de no sé qué, tal? Y yo como que van a pensar que es porque yo estoy acá y tal y no sé qué, y bueno, pero a la final se hizo. El caso es que desde que tenía 15 también molesté mucho con el Photoshop, editar fotos y tal, entonces tenía una amiguita que se prestaba para todo. Yo le dije, ay, parce, tengo unas ganas de hacer como unas fotos para esta revista que se ven así medio como macabras, como película de terror con la boca así, no sé qué. Me dice, pues yo le ayudo, yo me pongo una sábana blanca y lo hacemos no sé cómo y tal. Hicimos esas fotos en mi cuarto, no sé qué. Yo tenía a mi hermana en Facebook en ese momento, una de mis hermanas. Claro, ella las ve y ella, o sea, yo no sé si fue que quedaron muy bien editadas, pero mi hermana lo primero que hace es llamar a mi mamá y decirle, vea, este man está haciendo rituales satánicos, vea la prueba aquí, mire esa muchacha cómo está de poseída, mire cómo está de transformada. Y entonces se viene encima mi hermana, se viene encima mi mamá, o sea, ya me llama, me empieza a rezar, yo me emputo, yo me encabrono, como dicen ustedes, no sé si se pueden decir palabras. Sí, aquí se Este, puede hacer lo que sea. Ok, entonces yo me enojo y se lo hago saber. Y ella me dice, ve, así ve, ese es el espíritu del aire. Y no, yo no, ¿cuál ira? Es que usted no tiene por qué estarse metiendo aquí, no sé qué. Y fue una carga muy pesada y yo estaba decidido a irme. Estaba muy decidido a que eso era lo que quería. Si me tenía que ir de mi casa, pues me iba. No sabía ni para dónde, ni cómo, ni nada. Hasta que yo hablé con mi papá, porque él, al final del día me llama y me dice, entonces yo me adelanto y le digo, si usted me va a decir lo mismo que me han dicho todos los demás el día de hoy, no se preocupe que yo le desocupo su casa. Le digo, no, tranquilo. Mi papá es un hombre con muchas cosas y hay muchas que le agradezco y una de ellas es definitivamente esto. Me dice, tranquilo, con usted nadie se puede meter. Esta es su forma de buscar a su Dios y su hermana y su mamá y todo el mundo tiene que entender y respetar eso. Eso fue como que, ok, bajó la tensión, pero siempre hubo una guerra ahí con mi hermana, no de mi parte, de parte de ella, de evangelizar, de que no, es que Dios me dio un mensaje para usted en sueños, de que no sé qué, de que, sí, esta idea de, o sea, es muy gracioso porque ellos acusan al satanista, al luciferino de ser el mal, pero no muchas veces están sus asuntos. Ellos son los que tienen un afán por evangelizar y que los demás estén convencidos de lo que aparentemente ellos están convencidos, ¿no? Entonces, ya luego con el tiempo vinieron los videos y todo esto, pero siempre hubo una rencilla entre mi hermana y yo hasta que mi hermana finalmente decide irse con mi mamá, yo quedo solo con mi papá en casa y ahí puedo seguir haciendo mis cosas tranquilamente. Y bueno, tampoco fue que después de que yo empezara Ecos, ponle tú a los 2 años más o menos, yo ya me estaba yendo por primera vez de la casa de mi papá, ¿no? Pero sí fue así. Al día de hoy, el tema no se habla. O sea, es como que hicimos esa especie de convenio. eh, mi viejo sí me dice como, oiga, yo he visto su canal, de esas cosas que te ponen nervioso y dices como, uy, marica, este man viéndome diciendo ¿Qué habrá visto? que ya ve y que no sé qué y que arda la llama negra y tal. Él no me dice así, él dice, yo espero que arda la llama de la iluminación en ti. No es capaz de decirme que arda la llama negra, pero me ha dicho como, usted es muy teso, sabe mucho de las cosas, no sé qué, me siento muy orgulloso, bla, bla, bla. Mi mamá sí es más como, no hablemos de eso. Hace poco tuvimos un tema por mi cumpleaños, una pequeña comida, y me dice, solamente prométame una cosa, dígame que usted no le vendió el alma al diablo. Y yo, ya, ella me dice, eso es lo único que a mí me preocupa. Pero entonces no hablamos del tema con mis hermanos ni con nadie, nada. O sea, es como que, ¿por qué? Porque yo les digo, no vamos a llegar a un punto de acuerdo. Yo no estoy interesado en convencerlos de esto,
Espero que ustedes no me traten de convencer de lo suyo y simplemente respetemos lo de cada quien y ya está. Y así ha sido realmente el tema al día de hoy. Y bueno, yo lo veo mal, porque yo pasé por una situación similar. Ujú. Y cuando puede ser más rico, ¿no? Esta convivencia y sistemas de creencias o formas de pensar, incluso en casa, ¿no? Que se podían discutir y que no se Claro. pueda, pues llega a ser una carga pesada, ¿no? Ujú. Definitivamente tensa la relación. A mí Claro. me llama mucho la atención porque en algo que diferimos bastante es que claramente, por como lo platicas, pues tú tienes un sistema de creencias más teísta, o diría Ujú. totalmente teísta. Y en mi Ujú. caso yo soy ateo, ¿no? Ujú. Entonces pues yo puedo abordarlo más cuando discuto el tema, pues del lado de la lógica, de la ciencia, Claro. de la etc., ¿no? Ujú. Pero tú que tenías, pues digamos, en varias cuestiones afinidad con tus padres, Ujú. sobre todo con tu mamá, Ujú. pues esta discusión debe haber sido aún más tensa, ¿no? También porque es como, no le puedes discutir por la cuestión de no creo en eso, no creo en la entidad, tú sí la crees. Entonces, Ujú. como ¿cómo le discutes de su entidad contra la tuya o cómo eran estas discusiones? Pues realmente, como te digo, yo nunca he tratado de convencerle de discutir y debatir. Yo generalmente no debato mis creencias porque siento que es un asunto íntimo, eh, es subjetivo, ¿no? O sea, es absolutamente subjetivo y por lo tanto desde ahí mismo ya es muy difícil llevar una conversación desde el área argumentativa, desde la parte simbólica y todos estos otros elementos que mencionas. Yo no los desconozco, los conozco y de hecho para mí tiene mucho sentido. Cuando algunas veces alguna prima o alguna persona se acercó a mí y empezó a tratar como de cuestionarme el asunto y veía cierta apertura, yo le decía, bueno, pero es que míralo en retrospectiva. ¿Qué fue realmente lo que hizo el ser humano? Simplemente estaba en un letargo, va y come un fruto, si nos vamos a la historia literal, y a este man no le gusta porque en ese momento la gente toma conciencia. Entonces, ¿qué clase de Dios es ese? Entonces, sí, pues, uy, no, pues sí, es verdad, no sé qué, porque yo conozco varias partes de la Biblia, o también les he dicho, Job, o sea, de verdad que la historia de Job es la cosa más atroz de la historia, no sé si tú la conoces, la ubicas, pero todo este calvario que tiene que pasar este hombre de cuenta de una apuesta que según eso Yahvé hace con el diablo para demostrar que Job podría hacer cualquier cosa por él, incluso que se le muera su familia, que le dé lepra, que se enferme, que se lo lleve el berraco. Y cuando ya el tipo está cansado de todo y vocifera, dice, oh, terrible que hayas dudado de mí. Yo siempre estuve aquí, estaba viendo hasta dónde llegabas. Y luego nos quejamos de unos patrones en las Qué fácil te das por relaciones. vencido, ¿no? Esperaba más Sí, de luego ti. no, exacto, luego nos quejamos en terapia, en la sociedad, en las redes sociales, de que tuvimos padres súper exigentes o de que tenemos relaciones donde el otro me humilla, o donde, ¿de dónde viene todo eso? De esa educación religiosa, ¿no? O sea, en ese sentido, yo también soy capaz de dar ese debate. Ya desde lo que son las convicciones personales de los panteones o ese tipo de cosas, yo tengo una afinidad y siento una conexión con un cierto discurso. Pienso que esa es la diferencia entre religión y espiritualidad. La religión está hecha para que tú convenzas a las masas o una gran cantidad de gente sobre un asunto. La espiritualidad es un asunto que se vive más de manera individual. Por eso yo no tengo empacho en sentarme a hablar con un teólogo, con un budista, ¿cierto? Con un Hare Krishna. Mientras se mantengan los límites del respeto, hay que conocer, porque es muy sesgado también llegar a pensar que mi verdad es la única que existe, ¿no? Vamos a escuchar. Claro, hay una convicción personal de lo que yo sé que es en lo que estoy parado, pero vamos a escuchar. Pienso que eso tiene que ser una virtud que todos mantengamos acá, porque si no corremos el riesgo de caer en el mismo sesgo que tanto hemos criticado de la religión. Eso pasa mucho, sobre todo con propuestas muy extremas dentro del satanismo y demás, entonces piensan que ya porque tienen X libro, entonces eso es todo lo que tienen que hacer, y si no es black metal, y si no es oscuro, y si no es dark, y si no es no sé qué, entonces no vale. Pienso que esa es una etapa de inmadurez que ya tuvo que haberse superado porque pues ya pasaron los años 60, o sea, ya la época del chico rebelde, porque era lo que permitía empezar a abrir esa brecha, como lo hicieron la B y compañía, pues ya pasó de alguna forma, ya al día de hoy podemos tener espacios como estos y pues YouTube no ha venido aquí a tumbar los videos o lo que sea, ¿cierto? Ya hay una mayor apertura en ese sentido. Entonces yo pienso que cuando ya se superan esos estados iniciales, definitivamente hay que madurar un poco más ese asunto hacia allá, ¿sí? Entonces, eh,
por ejemplo, explicarle a alguien como mi mamá o explicarle a alguien como mi abuela, con quien también tengo una muy buena relación, ese asunto del infierno, ese asunto de lo que hay más allá, o sea, sabiendo que incluso ahí hay un asunto político de por medio, porque la iglesia se fundamentó así, a partir del miedo de que el fuego te fuera a condenar, y a partir de ahí generaron su riqueza, como lo dice Leo Huberman en Los bienes terrenales del hombre, cuando dice la iglesia genera un sistema de acumulación, ellos prácticamente son los que inventan el capitalismo, ¿no? Generan una idea de acumulación, los curas no se pueden casar sobre pretexto de que son seres entes que tienen que mantener un voto de celibato, pero en realidad es porque no hay heredero legítimo. Si no hay heredero, la riqueza del abad, del obispo, del cura, pues queda dentro de la misma iglesia al momento de su muerte. Y no en vano, pues se enriquecen, ¿no? Y también teníamos las famosas tablas de indulgencia, ¿no? Que si cometías este pecado, entonces vale tantas monedas. O que el reino de los cielos es de los pobres y no de los ricos, entonces hasta los más pobres que no tenían absolutamente nada iban y llevan la silla, la oveja o lo que fuera que tuvieran, ¿no? Entonces, explicarle eso a alguien que tiene una creencia y que actúa desde la creencia, no desde los argumentos, porque mira que desde los argumentos se puede tener ese debate, pero ciertamente en las personas que tienen una actitud muy religiosa, muy apegados a su dogma, por más que les puedas estar dando argumentos, no te van a escuchar porque está diseñado el modo de pensamiento de ellos y como se los inculcaron a no preguntarse, a no dudar, a hacer caso y a seguir por donde va, ¿no? No en vano se dice que el cordero de Dios, ¿no? O que los seres humanos son, ¿qué es un cordero? Esa es la cosa más irrespetuosa que le pueden decir a un ser humano, es un animal ahí medio tonto, medio ciego que necesita un pastor, ¿no? Y Jesús es mi pastor. Entonces yo a mí mismo me estoy poniendo en una categoría en que yo soy un idiota, discúlpame la expresión, es un idiota, no sé pensar, no sé hacer, y lo único que puedo hacer que me va a garantizar que estoy haciendo las cosas bien es hacer lo que otra figura me está diciendo. Pero sabemos que ese ha sido el discurso que se ha mantenido, porque esos que están guiando, pues son justamente los que finalmente hacen lo que se les da la gana con esas personas, en todos los niveles y en todos los sentidos, ¿no? Claro, digo, y la sumisión es indispensable para ellos, ¿no? O sea, necesitan personas obedientes. Digo, Claro, en su momento, a lo mejor tenía función como controlar las pandemias o controlar que se propagaran otras cuestiones, incluso por las guerras, no sé. Pero en esos tiempos que la gente siga con esas ideas, pues lo vuelve muy complicado, porque a veces son muy cerrados, ¿no? claro, Y por claro. desgracia también un problema, ahorita mencionabas algo que creo que es una ventaja, pero también desventaja, que son, ya es más fácil acceder a información, o también creo que Ujú, eso ha propiciado que hay mucha información muy distorsionada o a medias o incluso manipulada, ¿no? O sea, correcto. gente instrumentaliza cierta información para hacer sectas, hacer grupos coercitivos, como le quieran Ujú, decir, ¿no? ujú, Y eso ya lo ujú, vuelve muy complicado, ¿no? ujú. Y también creo que como comunicadores, nosotros tenemos una responsabilidad de que pues tratar de ser lo más objetivos posible, ¿no? Por A mí me supuesto. encanta tener gente que contraste con mis creencias porque me permite abrirme a investigar nuevas cosas. Por ejemplo, ahorita ya mencionaste dos, tres escritores que por lo menos uno no conocía, ¿no? Ya me permite irlo a buscar y enriquecer mi conocimiento, ¿no? Si yo solo estuviera cerrado en lo mío, pues seguiría con mis dos filósofos favoritos y De ya, ¿no? cabecera. Ujú. Sí, Entonces, sí, sí. pues creo que tampoco va por ahí. A mí me encanta, tampoco trato de debatir, a salvo que sea un debate, ¿no? Que sea el propósito de la charla, pero Claro. me gusta así mucho contrastar creencias, ¿no? Ujú. Me encanta. Y bueno, ahora sí, si nos puedes explicar tu sistema de creencias actualmente, ¿de qué va? ¿Cómo lo estructuraste? ¿Cuál es tu base? Por favor. De acuerdo. Bueno, como lo venía anticipando hace un rato, hay una fijación por el mal metafísico, entendiendo el mal metafísico como esas entidades, seres, principios que han sido llamados demonios, gigantes, titanes, en ciertas culturas y civilizaciones que básicamente lo que representan de alguna forma es ese estado anterior a la creación, es decir, esa idea de la oscuridad, del vacío, de la nada, básicamente porque hay una revisión a la luz de la teoría, por ejemplo, pues hay que meterse un poco en esos asuntos teístas, pero a la luz de esta idea de la reencarnación, ¿no? Cuando se tiene este punto de vista de que estamos girando en una rueda, samsara, como lo llaman justamente dentro del Tantra, y que estamos esclavizados, entonces uno comienza a, de alguna forma, hacerse preguntas o hacer unas revisiones, incluso desde la mitología misma, de ver que efectivamente la existencia está planeada como una forma en la que
Aquí están los seres humanos, y aquí están estas divinidades o potencias que buscan ser adoradas y demás, y que lucharon, porque eso de hecho se llama el Chaos Camp, que es como este motivo en el cual un héroe divino peleó contra un reptil, una serpiente, una bestia, algo, un demonio, un ser, para poder generar la creación. Bueno, entonces esa es la historia lineal que de alguna manera se ha seguido y lo que perseguimos quienes conectamos desde estos hasta otros aspectos siniestros es, oiga, ¿y por qué más bien en lugar de seguir empecinados en girar en esta rueda y demás, no tratar de volver a ese estado prístino, ese estado de oscuridad, ese estado de no existencia, esa naditud de la que justamente muchos filósofos han hablado? Claramente aquí estamos hablando de componentes místicos. Y No eso, como te existencia digo, hablando como esta potencia, ¿no? ajá, exacto, sí, como esta forma que antes, ¿cómo decirlo? Esta emanación, si se quiere ver así, pero ya hablar es que esa es la complejidad de estos debates, porque empieza a haber ciertos problemas semánticos en términos de que si hablamos de naditud, pues en la naditud o en la nada no hay nada, ¿cierto? Cuando hablamos de que es algo, pues ya le estamos dando una manifestación. Poco, no sé si has tenido la oportunidad de ver a Kenneth Grant o en su idea de lo inmanifiesto y todo este Sí, tipo sí. de cosas, ¿no? Es un asunto muy complejo, muy abstracto, digámoslo así, que en mi camino personal yo lo he asumido desde de la dialéctica que se propone en sistemas como las tradiciones hebreas, desde la Cábala, cuando se habla de que hay un árbol de la vida, pero desde ciertos escritos también se ha hablado de que hay un árbol de la muerte, o hay unas fuerzas que antecedieron ese árbol, o que buscan devorarlo de alguna manera, representando ese proceso de devolución hacia ese estado. Es una decisión que también se toma al ver cientos de años o miles de años del mismo discurso de alguna forma dentro de las distintas religiones y desde las distintas credos espirituales. Siempre se invita al ser humano, por lo general, a ser uno con el todo, a seguir a Dios, a ser uno con Dios, a llegar a la fuente. Pero de alguna forma los tiempos en los que estamos nos muestran de alguna manera que puede ser que durante tantos años se haya insistido sobre algo que no necesariamente sea el camino para la evolución, porque incluso si vamos a la idea misma de la reencarnación y a todo lo que tiene que ver con la metempsicosis, realmente hay muchas cosas que se caen. Por ejemplo, si vamos a la idea de que efectivamente quienes estamos en esto siempre sentimos una afinidad desde pequeños, que probablemente sea porque tuvimos otras existencias donde practicamos estas artes. Eso quiere decir que no nos fuimos a ningún infierno porque en teoría no estaríamos acá, ¿no? O sea, eso abre la puerta a muchas posibilidades de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa que seguimos estando aquí de alguna forma? Y vuelvo y te repito, si miramos la historia del mundo, de la religión, de lo espiritual, si hacemos una línea grande del tiempo, es hasta los años 60, es hasta el siglo XX, donde empiezan a ver estas propuestas de lo siniestro. O sea, por ejemplo, yo he tratado de buscar diferentes recursos o diferentes información que haya de elementos arqueológicos, por ejemplo, que nos digan, ah, sí, efectivamente a Helel Ben Shahar había gente que le rendía culto, a Leviatán, a Lilith. Si lo vemos históricamente, eso nunca ha existido. Eso vino a existir en los tiempos modernos. Eso quiere decir que aquí se está abriendo una puerta. Como lo diría muy a lo Kenneth Grant, haciendo alusión a Lovecraft, esa puerta de los antiguos se abre como esa posibilidad ya no de seguir ese camino lumínico, sino seguir ese camino de oscuridad. ¿Por qué? Porque definitivamente ha sido mucho tiempo insistiendo por una misma vía, por un mismo carril, y hay un malestar interno con esos discursos probablemente que venga de antaño o que se haya generado ahora, no importa, pero entonces lo que hay es, bueno, vámonos entonces por este otro lado a ver qué hay. No, pues que no hay nada, que se está perdiendo el tiempo, que lo que sea, ok, pero de alguna forma el camino de desarrollo se trata justamente de eso, de ir mucho más allá. Entonces, fundamentalmente, yo lo veo desde ahí, lo estructuro o lo sigo desde esta perspectiva del árbol de la muerte, del Citrakra, del árbol de las Clifford, que en algunas ideas cabalísticas explican cómo el origen de ese mal metafísico, donde entidades como Samael, Lilith, Asmodai, Leviatán, Belial, Belcebú con el tiempo y otras figuras que fueron añadidas, se comprenden como esos principios que rigen sobre ese árbol. Entonces mi camino, mi búsqueda espiritual está centrada en llegar a partir de esos principios hacia ese estado.
Pero como te decía, ese motivo está en otras religiones, está en otras partes, en los nórdicos con los gigantes, en los griegos con los titanes. O sea, hay esa idea Ese elemento, ¿no? reiterativa. Sí, sí, los sumerios con Tiamat, hay como ese motivo, ¿no? Eso de hecho es un término que acuña un alemán, por eso se llama Chaoskampf, o la idea del caos como lo que antecedió al principio de la creación, ¿no? Entonces, bueno, espero haber sido como claro en la respuesta en ese Claro, sentido. y es curioso cómo todas esas esculturas, que varias muy separadas, tenían como este sistema muy similar de creencias, ¿no? Exactamente, A mí siempre me ha exactamente. llamado mucho la atención cómo estas ideas se fueron seguramente heredando de alguna forma llegaron, pero también alguna tal vez cuestión en la forma de analizar su entorno que los hacía llegar a esa conclusión, ¿no? Por supuesto, sí, por ejemplo, y es que es eso, no hay que olvidar, no hay que perder de vista que el mito fue la primera tecnología con la que contó el ser humano para dar explicación al mundo que lo rodeaba, porque desde siempre nos hemos hecho preguntas. Mira que así mismo nace la astrología, o sea, imagínate años atrás, cuando no había electricidad, cuando no había nada, hace muchos años atrás, varias personas paradas mirando el firmamento y preguntándose qué eran esas lucecitas, ¿no? Y ahí mismo encontraron el reflejo de sus mitos y por eso hay diferentes constelaciones, sobre todo cuando hablamos desde el contexto griego, que, no, es que este es Hércules con la hidra, es que este es no sé qué y tal, porque el ser humano siempre se ha hecho preguntas de muchas maneras y el mito fue la primera forma de resolverlo, pero resulta que ese mito no está muy alejado de la realidad en muchos casos. Por ejemplo, si tú miras la idea del Ginnungagap, que es esta especie de vacío primordial de los nórdicos cuando el hielo y el fuego se encuentran, si no estoy mal. Hay una explosión de alguna forma y ahí surge la creación. ¿Y qué es el Big Bang a la luz de la teoría científica? Una explosión, ¿no? ¿Cómo llegan los hombres del norte hace años a esa conclusión? O sea, sabiendo que es después de muchísimos años donde empiezan a desarrollarse esta especie de teorías que hablan de una especie de explosión como el origen de todo, de alguna manera, ¿no? No lo sé, por ejemplo, a mí un autor que me fascina mucho es Lovecraft, que para mí tiene o tuvo una formación claramente en el ocultismo y habla de esa especie de vacío, de monstruo cósmico que está acechando. Y una de las conclusiones que se ha llegado es que en el centro del universo que hay un agujero negro gigante que lentamente va succionando las cosas que encuentra a su alrededor. Entonces yo siento que de alguna forma simplemente estos discursos místicos son una tecnología que nos permite conectar o un método, o una técnica o el nombre que le quieras poner, de conectar con esas mismas ideas de alguna forma, ¿sí? Y es muy curioso cómo en la antigüedad también nos seguimos preguntando cosas, pero en la antigüedad se preguntaban cosas muy importantes y buscaban respuestas, ¿no? Y ahora Ujú, me resulta como curioso que siento las personas al contrario, como que encuentran una idea y se quedan con esa idea y ya, claro. no hay nada. Por eso creo que tampoco ha habido como mucho avance en estas cuestiones, ¿no? Vamos a hacerle místicas. Exacto, sí, no, y no solamente eso, sino que, como bien lo decías, el ser humano antes se hacía más preguntas, el ser humano quizás antes se esmeraba más por ese progreso, pero yo directamente soy un detractor de la modernidad en muchos aspectos y la posmodernidad, sobre todo en términos de las dinámicas. Hoy en día hay muchas cosas resueltas y hay muy poca necesidad de preguntarse. Si nos vamos a esa idea de hacer caso, de seguir como la corriente y demás, entonces las redes sociales, tenemos una cantidad de distractores que hacen que cada vez la gente se pregunte menos cosas, ¿no? De hecho, yo veía hace poco un estudio que decía que era muy probable que los hijos de la gente que estaban haciendo en este momento tuvieran menor coeficiente intelectual que sus padres, cuando siempre ha sido al revés, los hijos superan a los padres. Pero es porque de alguna forma sí estamos bombardeados, puede ser por una serie de distractores. Entonces, no hay que pensar mayores cosas. Y creo que cuando ya no se piensa, ahí es donde entra una especie de estado de crisis, ¿no? Y donde yo simplemente lo que hago es que me adhiero a lo que otro me está diciendo o al discurso que otro me está profiriendo de alguna forma, ¿sí? También porque nos preocupa ahorita más lo mundano, ¿no? Exacto, sí, o Y sea, pertenecer. Creo que estas dos cuestiones nos hacen enfrescarnos, ¿no? Siempre estar como encerrados en nosotros mismos y sí, en claro, nuestro no, y grupito. de hecho los sociólogos lo han dicho desde siempre, o sea, el ser humano es un ser gregario y es un ser de tribu y siempre busca pertenecer al colectivo. De hecho, hay un señor que se llama Eric Fromm que escribe El arte de amar, no sé si alguna vez lo has visto, y él Sí, explica que uno de los grandes temas que nos llevan a juntarnos en colectivo es el miedo a la soledad, por este miedo que tiene el individuo a estar
solo de alguna forma, ¿no? Y eso ahorita cada vez se ve mucho más fuerte, entonces la gente cada vez se pregunta menos, supongo, lee menos, indaga menos, investiga menos, y el ser humano está muy concentrado es en este mundo de la materia, digámoslo así, de alguna manera, ¿no? Por eso, incluso yo diría que sí, la modernidad ha traído cosas positivas, indudablemente, como estas interacciones que tenemos acá, pero incluso si nos vamos en términos de la magia misma, me parece que la época dorada del ocultismo fue el siglo XX, ¿sí? Ese umbral de transición hacia este progreso que tenemos ahora y todavía luchando con esas cosas que tenían los tiempos de atrás. Ahí es donde se generaron la mayor cantidad de escritores, grimorios, una cantidad de cosas que al día de hoy brillan por su ausencia en muchas oportunidades, porque incluso el ocultismo no es ajeno a esas dinámicas, puede ser capitalistas o el nombre que le quieras poner, entonces ya es llenar un libro de invocaciones a demonios, no nos preguntemos nada, simplemente dejémonos llevar por nosotros mismos, o lo que dijo Pepito Pérez, o el autor dice que es el sumo sacerdote de no sé quién y que le mandaron un mensaje y entonces la gente asume eso y es complejo, ¿sí? Por eso yo pienso que esa particularidad de preguntarse, de dudar, de indagar, es luciferina, de alguna manera, ¿no? O sea, si nos vamos al símbolo de Lucifer, y por eso Claro, debería ser una característica muy presente. sí, por supuesto. Y también a mí me resulta curioso, no voy a decir nombres de escritores que están vivos, Mm, está bien. y leo sus libros y me doy cuenta que tomaron totalmente cuestiones de filósofos, ¿no? Ya estamos hablando 300 años atrás, y solo les dan como esta onda más, vamos a decir, esotérica, mística, y Sí. así se lo venden al público y diría hasta un poco ya es impregnados de su dogma, ¿no? O sea, a eso me Ujú. refería al principio con que está manipulada alguna información, ¿no? Y pues la gente Sí. empieza a consumir eso Claro. y lo ve como, estos son los maestros del siglo XXI, cuando pues solamente están repitiendo cosas y las están presentando en un platillo diferente, vamos a decirlo, ¿no? Sí, 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 es probable. De hecho, en la carrera, cuando yo estuve trabajando en mi trabajo de grado, yo me enfoqué en lo que fue la construcción de la opinión pública en Facebook a propósito de un caso que había pasado acá. Y es porque lo que tú dices es cierto. El hecho de que Internet haya generado una dinámica de ya no es un emisor hacia millones de receptores. O sea, antes nadie podía hablar con el televisor ni interactuar con lo que había ahí. Ya las dinámicas cambian, ya la persona no solamente consume información, sino que la puede crear, genera un problema. Sobre todo si ese individuo no tiene ciertas bases, porque fácilmente puede empezar a generar un discurso al que otros se van a añadir sí o sí, por lo que te decía, de hecho Noel Newman lo dice, la espiral del silencio, la idea de el miedo a la exclusión, entonces yo me termino aunando al discurso de alguien y ahí se genera un problema muy grande, ¿sí? Y es un problema que nadie va a regular, o sea, yo he visto cada cosa más descabellada en TikTok, en ciertos canales de YouTube, y uno dice, la única manera de competir con esto, o combatirlo más bien, no competir, sino combatir, es impulsando a la gente a que tenga criterio, es presentando otros productos y que cada quien pueda hacer sus comparaciones. Pero hoy en día la proliferación de la desinformación es enorme, gigante. O sea, y eso pasa en el ocultismo y pasa en absolutamente todo. Y yo le digo como el fenómeno del video que llega primero, ¿no? O sea, el primer video que le llega a una persona con una idea dice, ya, ese es el bueno. Le doy Ujú, guardar, le doy corazoncito, al rato lo veo una y otra vez y solo me ujú, quedo con eso, ¿no? ujú. Es una gran problemática porque aparte se empiezan a hacer como bandos, ¿no? No, Ya no, y ya no no, solo es que tienes una idea ya incrustada, sino que es, no, lo que dice ujú. el de enfrente está mal. Ujú, ujú. Exacto, y eso también va justamente en esas mismas dinámicas porque en el momento en el que mi forma de enseñanza-aprendizaje se basa en un video de 1 minuto o 2 minutos, está todo mal, porque si yo no estoy yendo a las fuentes, si no me estoy tomando el tiempo ni siquiera de ir a un libro, ¿cierto? Ahí está, hay un problema. Claro que se puede generar contenido, claro que se puede crear, pero también es muy fácil porque el convencido convence, como decimos en mi país. Y si tú muestras una idea súper así, con toda la seguridad del caso y dices algo y justo pasa que te topas con alguien que no sabe lo que sea, ¡pum!, esa persona se va a añadir fácilmente a ese discurso. Y como te digo, a mí me parece que es una cosa muy difícil de poder hacer que sea distinto.
Y es súper complejo porque nosotros, por ejemplo, a mí me gusta, no sé si has leído algún artículo de los que he escrito en Templo, si no, te Ujú. invito a hacerlo, me Ok, encantaría escuchar tu opinión. claro. Pero bueno, yo trato de, si bien no manejo el lenguaje más complejo, tampoco manejo el lenguaje simple, ¿no? Ujú. Y mi novia luego me cuestiona mucho esto, ¿no? Así de, pero ¿por qué lo haces tan complejo? La gente no sabe lo que tú, ¿no? Justamente por eso, ¿no? Quiero incitar a la gente que busque más, que se quiera empapar más del tema y no se quede solo con mi texto. Prefiero que me digan, no entendí ni madres de lo que quisiste decir, pero como ya me pusiste dos, tres autores y conceptos, igual los investigo. Prefiero quedarme Ujú. con esas dos, tres personas que el güey que dice, Ujú. ay, se quedó en el primer párrafo y dijo, qué hueva. Ese no es mi público, ese no es para las personas que escribo, ¿no? Te entiendo perfectamente porque fue una de las mayores críticas que recibió mi proyecto en su momento. Videos de más de 20 minutos, no, pero ¿cómo? Y yo, pues que ese video es precisamente para el que se va a tomar el tiempo. Sea porque se va a sentar a verlo o sea porque mientras hace cualquier cosa, porque me ha pasado que hay gente que según la acompaño a hacer sus quehaceres diarios o al trabajo o al no sé dónde y mientras tanto van escuchando, pues es para esa persona. Porque pienso que no solo el ocultismo, todo el conocimiento que vale la pena es mucho más complejo y no se puede resumir en un minuto o en 2 minutos. Es decir, claramente esas son las formas, como te decía, que se están utilizando al día de hoy. Y de alguna forma, como creadores de contenido, es como que de alguna forma nos vamos viendo empujados y arrastrados, porque lo que dice tu novia es cierto, es como que, güey, o sea, si estás en una red social y tu objetivo es como de alguna manera llamar más personas y demás, pues claramente esa forma no va a funcionar. Pero yo te entiendo porque yo también me niego a hacer las cosas de esa forma. O sea, yo digo, si yo estuviera haciendo esto por fama, pues estaría haciendo retos o estupideces como las que cualquiera hace, ¿no? O sea, si nos vamos a que estamos haciendo la creación de contenido para alcanzar números, plata o qué sé yo, pues, pues definitivamente el ocultismo puede no ser la mejor opción. Es más fácil hacer otra serie de cosas. Sí, no, Y y yo sé pienso si que mañana le pusiera un texto, aprenden 5 sencillos pasos cómo hacer un pacto con el diablo, te aseguro que triplicaría en un día lo que cualquiera otro de mis exacto, sí, contenidos, ¿no? yo también lo he dicho en más de una oportunidad, yo he dicho, si es que si yo hiciera una mamada, perdóname la expresión, pero si hiciera una mamada como, estos son los 5 demonios que te van a servir en tu amarre, eso se llenaría, pero ese no es el público, ¿ya? Y pienso que por esa misma razón, esas son formas de resistencia, de oposición a ese flujo que se está siguiendo. Porque indudablemente no vamos a poder hacer algo por una gran cantidad de personas, pero por lo menos sí por unas personas que también resuenen con esa misma idea. Y de eso va, porque, no sé, de tener estas tendencias en TikTok o en otras partes, o Pepito Pérez, que tiene una página que se llama El Brujo Satánico de no sé qué, y tiene un chingo de personas y así. Eso, primero no somos autoridad, ¿cierto? Tampoco hay que jugar a ese mesianismo de es mi deber poner en su lugar a estas personas, porque no, güey, o sea, ¿quién eres tú para hacer eso? ¿No? Pero en segundo lugar, yo pienso que se combate, se hace más generando otras propuestas alternativas, como Sí, esta que tú estás haciendo, por ejemplo. sí, por supuesto, es mucho más, como dices, es una forma de combatir, ¿no? Vamos a decirle, esta ola del simplismo, ¿no? Que vemos en redes. Ujú. Y, por ejemplo, nosotros también nos llegan muchos mensajes seguro a ti también te llegan muchos en tus redes de que quieren hacerse satanistas, que quieren pactos, que quieren mil cosas, ¿no? Y cuando les dices, Sí. bueno, eso no te lo puedo dar aquí, pero te Ujú. puedo enseñar cómo encontrar un camino hacia ella, ¿no? Pues te recomiendo pues, 4 libros, ¿no? Ujú. Para que empieces, algo básico. Ujú. No, pues ya estudiarle, no, eso ya está bien difícil, ¿no? La única forma en cualquier cosa, es estudiando, para que Sí. tengas los cimientos, ¿no? Ya después empiezas a desarrollar tu criterio, empiezas a tener tus propias ideas, pero si no, no hay otra forma, ¿no? Ujú. Sí, 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 sí. Estamos muy de acuerdo con eso. Y bueno, hablando de esto, pues ya sacaste tu libro. Y de hecho, Ujú. orgullosamente aquí en México hiciste el lanzamiento, el primero, Ujú. porque también tuviste tu presentación del libro allá en Colombia, ¿no? La voy a tener apenas ahorita en unos días, pero sí, sí, sí. Pensé que ya había pasado. Ujú. Este, pero bueno, sé que aparte tu comunidad no le gustó mucho. ¿No? Que Pues estaban un algunos poco como que sentidos. no, pero ¿por qué? Si usted es colombiano, lo va a hacer con los mexicanos y tal. Y sí, a veces, o sea, es un poco complejo igual darle gusto a todo el mundo, pero la verdad yo igual estoy muy agradecido con todas las personas, tanto de Colombia, de México y demás. Simplemente fueron asuntos que se dieron fortuitos, o sea, el tema del viaje se dio para esas fechas y lo de Bogotá apenas se pudo concretar cuando yo regresé de México, entonces tampoco fue como adrede el Y asunto. si no estuvieron de acuerdo, yo les digo que
la forma de protestar, la mejor forma de protestar es comprando el libro de Mateo. Yo Sí, creo que es la mejor manera. Y bueno, si nos quieres sí. hablar, ¿cómo fue la experiencia de escribir tu libro? ¿Qué vamos a encontrar en él? Claro. Bueno, mi experiencia, a mí siempre me ha gustado mucho escribir de manera irrespetuosa, me gusta llamarme a mí mismo un escritor. ¿Por qué digo irrespetuoso? Porque considero que escribir es un arte y es un arte que hay que pulir y yo estoy muy seguro de que a mí me faltan muchas cosas, pero me encanta, las letras me encantan. Yo siento que aunque tengo una capacidad de expresarme tal vez elocuentemente a partir de mis palabras, lo puedo llegar a hacer mejor con la pluma, ¿no? Llevo escribiendo mucho tiempo. ¿Por qué? Porque pues al generar contenido tienes que escribir, como justamente te pasa de pronto a ti. Incluso yo diría que si tú reúnes todos estos escritos que has hecho, probablemente ahí hay casi que la mitad de un libro, seguramente, ¿no? Que fue lo que Probablemente a mí sí. también me pasó, ¿no? Pero yo básicamente lo que quise hacer fue responder esas inquietudes que tanto desde la audiencia como desde la gente que tiene la oportunidad de asesorar o tener clase con ellos y demás, veía que de alguna forma todos estaban adoleciendo en cuanto se hablaba del sendero de la mano izquierda y de la magia y demás. Porque cuando alguien recién se introduce en esto, pues se encuentra con un montón de cosas, ¿no? Pues que este autor, que esta corriente, que esta tradición. Y muchas veces pasa que los autores modernos por la razón que sea, ignoran, obvian, dejan de lado ciertos aspectos que son esenciales y básicos. Incluso yo hago este comentario crítico, no es una crítica en términos de simplemente decir algo porque sí, pero pienso que un gran problema que ha habido es que las personas que han escrito libros no son personas que han pasado necesariamente por un proceso académico o se han asesorado con alguien que les pueda decir, ¿sabes qué? Si esto es lo que quieres dar a entender, vas a tener que decirlo de estas palabras o vamos a tener que cambiarle aquí un poco esto para que eso se pueda entender. Porque si no, porque es que tú estás generando en últimas un material didáctico. Un libro de magia, cuando es un grimorio o lo que sea, es un material didáctico. Y es un material que debes de tener la capacidad hasta cierto punto de comprenderlo sin que haya alguien diciéndote qué es lo que dice ahí, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema gigante en términos de la intención comunicativa, y ahí lo hablo desde mi área profesional, digámoslo así, o lo que estudié en la universidad propiamente. Entonces, observando esos detalles y esos problemas, dije, bueno, ¿cuál sería ese trabajo de base a nivel teórico y práctico que yo propondría para que una persona que empieza en esto tenga unas bases claras de aquello que necesita trabajar, ¿no? O aquello en lo que se puede enfocar? Entonces, básicamente mi libro es eso, está dividido en cuatro partes. La primera parte tiene que ver con todos los aspectos teóricos de lo que es el sendero siniestro desde mi perspectiva, de lo que es el sendero de la mano izquierda, cuál es la propuesta que hay detrás, cuál es su sustento mitológico, espiritual, cuál es esa base, ¿no? Y directamente cuál es aquella con la que yo trabajo, que es el Citrakra, como ya lo hablé, el tema de los demonios, etcétera, etcétera. Luego hay un trabajo que es la segunda parte, se llama Corpus Diaboli, eh, en donde empezamos a hablar de cómo trabajar internamente aquellas destrezas, habilidades y capacidades que son necesarias o que son requisito para operar la magia, ¿no? Entonces ahí hablamos de meditación, de concentración, de centros energéticos, de trabajo de sueños, del plano astral, de una serie de elementos que son, a mí muchas veces me gusta cambiar la magia por un deporte o por otra actividad, porque muchas veces, como tú lo dices, la gente cree, quizás alimentados por las películas o lo que sea, eso es sencillo, tú haces un círculo, pones un pentagrama, pones unas velas y ya, o sea, así fue y dices un conjuro y llegó el demonio y tal. Ojalá Sale un fuera tan caldero y sencillo. un listón, ya estuviste. Exacto, sí, Listo. sí, exacto. Y no es tan sencillo, ¿cierto? Porque si nos vamos incluso a la idea de que estas energías están ahí por alguna razón o que operan en otra dimensión o en un plano alterno o en lo que sea, por ejemplo, tienes que alcanzar un estado alterado de conciencia, un trance lo más decente posible, ¿no? Entonces, pero eso no va a suceder porque sí, eso va a suceder si te haces una serie de entrenamientos en diferentes técnicas y diferentes métodos para llegar hasta ese punto, que son elementos que, como te dije, tanto en la audiencia como en personas que propiamente han visto clase conmigo, he notado que faltaban. Traté de rescatar muchas cosas. Me fui a documentos en alemán que tristemente no están ni en español ni en inglés, de la Fraternita Saturni y personas cercanas, donde de verdad que Gregora Gregorius y compañía estaban muy enfocados en conocer cómo llegar a esa praxis mágica
Y entonces no se quedaban solo divagando sobre el asunto, sino que decían, están estas prácticas, hemos hecho estas cosas, esto se hace así, las vocales, no sé qué. Por ejemplo, eso, muchas veces yo vi mucho la idea de que hay que mantralizar, hay que vibrar, hay que no sé qué, pero resulta que eso es un tipo de canto. Y entonces no podemos dar por sentado que el lector ya sabe hacer una entonación, ya sabe hacer una voz adecuada, porque si nos vamos a que es un canto mágico, solamente si se canta bien, esa palabra va a tener algún tipo de poder, va a vibrar o va a resonar de una manera. Entonces hay que enseñar sobre eso. Ahí me basé, de hecho, tuve la ayuda de un gran amigo mío que vive en Israel, mi mejor amigo, que es músico, entonces ahí le comenté como todas estas cosas. Y en síntesis, yo diría que el libro es muy ambicioso por eso, porque yo he tratado como de cubrir todas las áreas que más pueda, por eso tiene 648 páginas, y ya luego sí pasamos al área ritual, al área ceremonial, al área donde ese corpus de ese panteón infernal del Citraja, de no sé qué, entra en acción, ¿no? Como ya después de haber practicado, ya después de haber hecho cardio, no sé qué, ahí sí vas y juegas el partido o haces la obra de teatro o lo que sea. Después de que ensayas, ahí sí, ¡pum!, pones este tipo de asuntos en acción de alguna manera, ¿no? Entonces ahí yo describo una serie de ceremonias, de pasos, de formas de trabajar, las herramientas mágicas. Yo como buen cáncer soy muy detallista, muy lleno de cositas y para mí nunca hay algo que falte, más bien que sobre. Prefiero que sobre y no que falte, sino que y ahí ponerle como todo el empeño al asunto. Y finalmente hay un último material que es como para plantearle a la persona cómo va a generar su trabajo semanal, mensual, anual, cómo hacer una autoevaluación, porque yo pienso que hay un desafío muy grande a la hora de trabajar en solitario. Hay que ser brutalmente honestos con nosotros mismos sin caer en una tenacidad, porque puede que eso también lo estemos arrastrando de nuestros dogmas viejos. Y es que si tú empiezas, no, yo fallo, yo soy malo, yo no sé qué, empiezas a decirte muchas cosas negativas, inconscientemente vas a generar una asociación negativa o de pereza con la magia también. Y la idea no es esa, la idea es ser honesto conmigo, un error requiere de corrección, ¿cómo lo puedo hacer mejor? ¿Hacia dónde indagar? Traté de que mi libro estuviera lleno de todas las citas posibles, dar autores, de muchas cosas. O sea, el libro habla de un montón de cosas, por eso te digo que sé que es ambicioso, pero esperaría que justamente eso pudiera ayudar a responder esas preguntas. De hecho, hay algo que tú dijiste ahora, que tú decías que había gente que te escribía y te decía, no, yo quiero serme satanista, no sé qué. Hay un momento donde yo rompo la cuarta pared, creo que se llama así, y empiezo a hablar con el lector. Empiezo a decirle, preguntes en este momento, calladito, sin responder, ya, ¿por qué? ¿Por qué lo siniestro? Por qué lo adversarial? Habiendo tantas propuestas y tantas obras, y no es porque sea ponerlo en tela en juicio porque sí, sino porque es que si uno no está convencido y no tiene claridad sobre eso, va a empezar a pisar terrenos que luego va a terminar hundiéndose, porque así como he visto mucha gente que ha tenido éxito, digámoslo así, o se ha sentido encaminada y encarrilada en esto, ha habido gente que termina como con más tirria y más terror y más horror que con el que empezó y no, yo no quiero volver a saber nada de eso no sé qué, eso no me interesa. Convengamos que de alguna forma el sendero de la mano izquierda induce estados fuertes de crisis, de confrontación, sea porque hay una mano invisible moviendo a que las cosas sean así o porque simplemente el discurso lo va llevando a uno a eso. Entonces, a veces no es está preparado para todo eso, todos esos aspectos, ¿no? Y eso es lo que trata de resolver el libro, de alguna forma, ¿sí? Perfecto. Oye, ¿y no se volvió loco tu editor o tu editorial cuando vio casi 700 páginas? Y dijo, esos son Pues dos mira, libros. ¿Por qué no sí, los sacamos en dos libros? de hecho, como aquí todo se hace con las uñas, eso yo, la editorial que tenemos, la tenemos entre yo y mi buen amigo Pablo, que es de allá de México, y él sí me dijo, está muy grande, está muy grueso, está muy no sé qué, pero justamente haciendo uso de ese mismo, actitud de la que hablábamos ahora, yo dije, no, pues es que así es. Porque, por ejemplo, yo me leí el Magia en Teoría y Práctica, que es un libro muy complejo, pero tiene unas perlas, tiene unas esmeraldas que tienes que rebuscar mucho entre la forma tan intrincada que tenía Leicester Crowley de escribir, que vale mucho la pena. Entonces, dicen que uno se parece a sus maestros de alguna forma, y por eso yo decía, no, yo quiero es hacer eso. Porque si la gente le gusta lo que yo he hecho en Ecos del Abismo, yo siempre lo he dicho, hay gente que me dice, oh, no, es que usted sabe mucho, es que no sé qué, es que esto... Digo, pero es que esto que yo estoy haciendo, cualquiera lo podría hacer, es solamente tomarse el tiempo y
dedicación, sacar el mismo tiempo que sacas para verte una película, una serie, para hacer cualquier actividad de ocio, que el ocio está perfectamente bien, ¿sí? Pero el mismo tiempo que sacas para eso, sácalo para una lectura, hazte un plan de lectura. No, es que no sé cuál lectura. Bueno, mira, aquí está, pam, este es el plan de lectura. ¿Por dónde vas a empezar? ¿Qué vas a empezar a leer? ¿Qué vas a empezar a practicar? ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a la magia al día? ¿Sí? Entonces, y me niego rotundamente a irme como por otros lados. Puede que el día de mañana escriba otro libro o el día que lo haga sea un poquito menos voluminoso, pero por lo menos ya siento satisfacción de que cuando menos apunté cuáles son esos distintos aspectos a tener en cuenta dentro de lo que para mí es la praxis mágica dentro de ese trabajo de base. Sea, digamos que si fuera un libro que te hubieras encontrado cuando empezaste, hubiera sido tu libro favorito. Sí, de hecho yo lo que he hecho es compartir mi libro de las sombras, por ponerlo en ese sentido, porque ahí está, o sea, ese es mi pensamiento y de hecho yo no lo alcancé a colocar en el libro porque ya queda muy extenso, pero la primera persona para la que yo escribí ese libro fue para mí mismo, porque es un recordatorio de cuál es el camino que estoy siguiendo, por qué lo estoy siguiendo y cómo he de seguirlo y sobre todo de qué forma, ¿no? Es una forma como de generar ese memorial para mí mismo, ¿no? Y esas palabras, desde los conjuros y las recitaciones, que por ejemplo tienen mucho esa influencia de don Héctor Escobar, ahí atrás está el cuadro de él, y de la prosa y tal. Yo traté incluso de que mis conjuros rimaran, porque hay una cosa que me parece muy especial cuando lees libros de magia en inglés, y es que las palabras riman. Siento que en la rima hay una magia implícita, ¿no? Por ese tema de que caer en la misma letra o caer en el mismo soneto de alguna forma. Entonces, Por ese algo en la soy yo. antigüedad no hacían como casi todo Eh, su contenido en poesía, ¿no? Exacto, exacto, en poesía, en prosa, y ahí hay unos elementos estéticos muy poderosos. Y yo lo que he hecho es eso, es compartir lo que yo he hecho en primera medida para mí mismo, ¿no? Pero sí, sí me siento satisfecho. Tampoco quisiera ser petulante y decir que es el libro más poderoso y el más potente. No, de hecho, ¿sabes cuándo me voy a sentir, me voy a dar por muy bien servido? Cuando si llega a pasar dentro de unos años o el día de mañana o lo que sea, que alguien diga, Ecos del Abismo se equivocó en esto porque es que aquí está la referencia. Diré, espectacular. Porque ese error mío fue tal vez el que dio pie a que alguien se preguntara por eso y llegara a encontrar algo que yo no encontré en su momento. Esa es la única manera que tiene el conocimiento de progresar. Lo que yo estoy haciendo aquí es plantar una semilla más de otras que otros han plantado para que esto siga floreciendo. Porque sí te lo debo, sí te lo digo, como se lo he dicho a otras personas. Yo, sobre todo, por esto siento amor. Y eso es muy paradójico para una persona que esté por fuera de esto, porque dirá, ¿qué? Amor, satanismo, no sé qué, pasión, pero Eso no es ¿cómo? de No malos sé. ni de gente que oye black metal. Exacto, pero sí, siento mucho amor por esto, o sea, me he encomendado a mí mismo esta tarea porque pues ya estamos acá, ¿no? Ya estamos generando contenido y todo eso, y digo, lo mejor que se puede hacer es tratar de hacerlo lo mejor posible. Pues esa es la idea, ¿no? Por supuesto. Y aparte es increíble que, así que digamos, del mundo de las ideas, traigas al mundo tangible, pues, todo tu conocimiento, digamos, lo que has ido Ujú, aprendiendo en estos ujú. 7, 8 años, ¿no? Que llevas estudiando del tema. Y bueno, Exacto. y como ya mencionamos, pues veniste a México para hacer la presentación del libro. Ujú. No sé si ya habías venido a México anteriormente. No, nunca, pero toda la vida siempre tuve una fascinación por México. Alguna vez tuve un tema con una chica que vino de intercambio para acá y tuve la oportunidad de que, o sea, fue para estas épocas más o menos. Entonces ellos nos dicen, no muchachos, es que queremos invitarlos a la celebración de la independencia de México, que es el 15 de septiembre. Alquilamos un salón. Nosotros todos nos quedamos como, porque en Colombia, la independencia de Colombia es una cosa que, o sea, la celebran más fácil los latinos, los colombianos que viven en otros países, pero aquí mismo es un día para dormir, es un día festivo, salen los soldados y los señores mayores sacan la bandera y se acabó. Entonces nos dijeron, no, es que queremos invitarlos a la independencia de nosotros, la independencia de México. Bueno, fuimos a este lugar cerca de la universidad, no, pues estaba todo decorado, le hicieron como pudieron porque la comida colombiana es muy dulce, casi no es picante, entonces como pudieron consiguieron los chiles, no sé qué, ta, ta, ta.
Uno de estos chicos se para, empieza a dar un discurso que yo no sé si todos lo dan, pero que viva Espiri González, que viva Pancho Villa, que viva no sé quién, que viva Zapata, que esto, que lo otro, que acá, que somos mexicanos, que a huevo, luego que el payaso de rodeo, que no sé qué, y para mí fue como tan especial ver esa apropiación, o sea, como ese orgullo, y yo decía, sí, genial, o sea, está súper poderoso, y esto es una cosa que le comenté a tus coterráneos, porque pasó que cuando fuimos al Garibaldi, pues tú lo viste. Yo me sabía muchas rancheras y tal, y había gente que me decía, pero es que ni yo me las sé. Y es porque en Colombia ustedes nos trajeron muchos de esos productos. O sea, aquí en las cantinas en Colombia escuchas mucha ranchera, bolero, balada, y está ahí como de alguna forma incrustado ese imaginario de México, México, México. Y si lo miras en retrospectiva históricamente, siempre han habido como esa buena onda entre México y Colombia, ¿no? Entonces yo de por sí ya tenía muchas ganas de ir, casi lo logro en pandemia, la primera vez no pude precisamente por el encierro y todo ese tema, pero para mí fue muy especial haber estado esta vez que fui, tú estabas ahí, viste las personas que estaban, a mí me hizo mucha ilusión, o sea, yo pensaba y miraba hacia atrás, justo devolviéndonos hacia todos estos episodios que hablamos de mi vida, que si mi familia, que si la religión, que si el señalamiento y tal. Yo respiraba y me concentraba lo que más podía mirando a todo el mundo y decía, esto es lo que hace que valga la pena. O sea, este momento como tan sublime que yo estoy viviendo en este momento, un asunto tan inesperado, por ejemplo, yo termino mi discurso y voy a decir mi frase que ha sido insignia de mi proyecto, que es que arda la llama negra, y pues sin decir nada, o sea, yo no dije como, un, dos, tres, vamos a decir que arda la llama negra. Todo el mundo fue como que, y que arda la llama negra. En ese momento, o sea, fue sentir como un cariño, una energía, una fuerza tan potente que yo decía, uff, esto es lo que de alguna manera, estos momentos, estos segundos son los que le llenan a uno, ¿no? Los que dicen, hombre, no ha sido algo que solo se ha quedado en los videos, en que yo aquí me grabo y tal y apago la... No, ha habido gente que definitivamente esto le ha ayudado en muchos aspectos. Entonces, Claro. sí, Oye, ¿y qué te parece? Sé que fuiste al mercado de Sonora. sí, ¿Qué te pareció? No sé si hay en Colombia algo similar. Este, no hay nada como ¿y qué esto y te de pareció ver hecho... esta ondita? Sí, sí, de hecho yo hablaba con mi compadre, con Liosa Lawson, que no sé si lo ubicas, que también es de Sí, aquí claro. de Bogotá. Sí, sí, sí. Entonces, él ha tenido la oportunidad de visitar más países que yo y él me decía, en ningún lado hay un mercado como el de Sonora, en ninguna parte por lo menos de las que yo he estado. Y él ha estado en Europa, ha estado en algunos países de aquí de América Latina. Para mí fue genial, o sea, me sentía como en una tienda como niño en juguetería, en muchos sentidos, ¿no? En otros, pues claramente yo veía que, o sea, yo siempre, lo primero que pensé es, si este lugar es tan grande y tiene tantas cosas, es porque tiene la cantidad de gente para venir a comprar este tipo de cosas, ¿no? Definitivamente hay una cantidad de brujería en México y en la Ciudad de México grandísima, además porque me dijeron que ese no es el único mercado que hay, que casi que cada estado, cada ciudad por ahí principal tiene un mercado así, parecido, ¿no? Y no sé si lo notaste, aquí en México puedes ir caminando y mínimo vas a encontrar tiendas de esoterismo, ¿no? Ajá. Que van a siempre tener como también esos productos mezclados, ¿no? Pero también hay tiendas específicas para cuestiones de brujería y las encuentras en locales, en barrios, ¿no? Exacto. Aquí eso puede llegar a pasar más hacia la zona del Valle del Cauca, hacia abajo, que es donde hay una gran concentración de población afrodescendiente, donde palomonte, santería, yoruba y tal son prácticas muy arraigadas hacia estos sitios, pero que en lo común, en lo cotidiano se vea, no tanto. O sea, Colombia sí tiene un gusto grande, fuerte por el ocultismo, por la brujería, pero no es tan abierto como lo que hay en el Sonora, por ejemplo. Que sí digo yo que hay cosas que como que siento que hay de la mano muchos elementos que pueden meter en un problema fuerte a alguien que no sepa qué hacer con ellos o qué se está llevando para su casa de alguna forma. Sí, por ejemplo, hay cuestiones de la tradición afrocaribeña, del palo monte y demás, muy puestas ahí a la mano de cualquier persona. Entonces, claramente se ve también un tema muy mercantil al respecto, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Son esas búsquedas muchas veces como seres humanos de querer resolver, porque claramente allí muchos temas no van por el lado espiritual, van por el lado de culto y devoción a la Santa Muerte, al diablo, a tal, para que me dé dinero, para que me dé salud, para que me proteja, para que no sé qué.
Entonces, pienso que hay una gran materia prima. De hecho, ese fue mi comentario dentro de mi intervención allá. En México, ustedes tienen una materia prima increíble porque hay artesanos, porque tienen un montón de piedras, porque, o sea, hasta yo cuando fui al centro, hay una cosa que se llama los mayoristas, no recuerdo cómo se llama, un chino de estos, y encuentras un montón de estatuas, de cosas, de piedras. Entonces, por eso mi comentario fue, el que sea practicante en México y no tenga un altar decente, porque no se le da la gana, porque aquí tienen todo. En cambio, a mí, por ejemplo, acá en la ciudad en la que yo soy, si me toca batallarle un poquito más, si me toca de pronto mandar a traer de otras partes, si me toca mirar por otros Y a los lados. mercados de pulgas, ¿no? A ver qué encuentras. Sí, O de ¿sabes a dónde? antigüedades, A ¿no? los mercados de antigüedades que los abren cada fin de mes. O sea, ahí a veces ves llaves, clavos, cosas antiguas, dagas, no sé qué, pero dentro de la cotidianidad no, todo es muy tipo oriental, ¿no? Que Shiva, que Krishna o que la Ganesha y que esto es para la suerte y no sé qué. Y luego por allá ves esos localcitos que tienen hierbas, que tienen cosas, pero incluso quedan en ciertas zonas que son poco peligrosas, llamémoslo así, ¿no? O que son marginadas de alguna manera dentro de lo que es la zona céntrica de la ciudad. Entonces empiezas a ver que de alguna forma es algo mal visto, ¿sabes? Aquí hay una señora muy famosa, no sé si todavía existe, en el cementerio central de Pereira. Hay un fumadero de tabaco muy famoso. Ah, porque eso es otra cosa. Parte de nuestra magia, digámoslo así, es muy afrocaribeña, precisamente por esto que te comentaba ahorita. Entonces aquí, y lo digo porque allá en México le pregunté a varios que si fumaban tabaco y tal, me decían que no. Aquí sí es muy común que tú ves de a uno, de a dos, de a tres, o sea, es una cosa, es un elemento muy, muy presente. Entonces, hay una señora que le lee y tú ves la fila de personas fuera, pero todo es así muy privadito, o sea, entran a la gente así como muy que nadie se dé cuenta. Yo conozco algunos fumaderos de tabaco. ¿Qué son fumaderos de tabaco? Van mujeres, les pasan una bata. ¿Cómo se llama su novio o su amante o lo que sea? Pepito Pérez, listo, vamos a hacerle desespero. ¿Qué es lo que usted quiere? No, pues que solo piense en mí, que solo no sé qué, que solo me busque, que tal, que esto, que lo otro, ¿no? Entonces, pero todo es muy solapado, siempre. Todo Y es más muy oculto, así. ¿no? Sí, 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 y es más discreto y es más, no, ¿qué tal? Esas cosas del diablo y no sé qué. Aquí pasa algo muy curioso, bueno, todo está muy sincretizado, ¿no? O sea, es muy Sí, fácil sí, ver a alguien sí. que es católico, le gusta también o le rinde culto a la Santa Muerte y que a la Ujú, vez tiene tal vez, no sé, la figura de algún narcotraficante o de Baphomet, ¿no? De ujú. hecho, como seguro lo viste, pues donde venden estatuitas o figuras, puedes encontrar que a un lado de la figura de Baphomet está una figura de un querubín, ¿no? O sea, Sí. es muy fácil, ¿no? Encontrar ese tipo de cosas. Hay cuestiones que a la gente todavía le empache, ¿no? Así de como el demonio, el diablo, esas cosas todavía hoy. Ujú, Hay como que la presencia católica todavía sí, pero por ejemplo, ahorita la religión yoruba, pues sí tiene una aceptación muy fuerte, ¿no? Si hubieras ido al mercado de Sonora hace 10 años, hubieras visto en su mayoría cosas de la Santa Muerte, ¿no? Y si hubieras ido otros 10, o sea, 20 años atrás, hubieras visto más mezclado, ¿no? O sea, sí ujú. siento que está muy dominante la religión yoruba, ¿no? En el mercado Claro, de Sonora, ¿no? y Muy entiendo que tiene presente. que ver también por un tema de desplazamiento de personas de estos países del Caribe que están ahí cerquita de México, ¿no? República Dominicana, Puerto Rico, no sé si Cuba también. Entiendo que hay una gran cantidad de personas haitianas que han llegado allá también. Y eso, lo quieras o no, lo llevan acá. Sí, por supuesto, Sí. bueno, por algo se le dice aquí en México la tercera raíz, ¿no? Ok. En Ujú, sociología, ¿no? Porque es ujú, básico. Y bueno, y creo que ahorita a raíz también de que ha habido esta cuestión migratoria, que han entrado más migrantes, pues ha permitido o ha reavivado esta llama, ¿no? ujú, De las religiones afrocaribeñas. ujú, Entonces, digo, es maravilloso del lado, bueno, cualquier aspecto donde lo analices es muy interesante, ¿no? Ir al ujú. mercado de Sonora y cómo se viven las prácticas, ¿no? Incluso este Sí. fenómeno que mencionabas, porque es más fácil verlo en zonas marginales a zonas, pues digamos, con un estatus social más alto, Ujú, pues tiene su razón de ser, ¿no? ujú. Pues por la gente cómo analiza sus problemáticas, sus herramientas para resolverlas, etc., ¿no? Entonces sí es muy Ujú. interesante. Entonces, pues qué bueno que tuviste la oportunidad de conocer esos lugares y que te hayan agradado, ¿no? Y Sí, bueno, sí, pues me traje un par de cosas. De hecho, este diablito es de allá. ya Este. está bien cool. Sí, Dime que sí, es una pipa.
Sí. Sí, sí, sí. Ahí traje un par de cosas, porque sí, hay de todo, ¿no? Hay un montón de cosas que encuentras. Eh, no estoy al tanto, pero me puedo imaginar que ha habido muchos problemas con los animalistas Sí, con bueno, ese esa es sitio. una cuestión que iba a mencionar también, ¿no? Hay cosas en las que no estamos tan de acuerdo, ¿no? Como que pues se siguen, se supone que está prohibido, ya no se pueden vender animales, pero bueno, basta con ir para que veas que aún lo hacen, ¿no? Sí, sí, yo pasé por este pasillo medio, que es como esa especie de chiste negro malo que lo tienes que mirar como en perspectiva para entender lo que pasa. ¿Ves? Todos estos animalitos encerrados, hacinados en un calor tremendo, ¿no? Y sabes cuál es el destino final de esos animalitos. Digo, si entiendes esa perspectiva. Por eso decía que es como un chiste negro, porque digamos, en un lugar como acá, uno diría, no, pues son para adopción o algo por el estilo, o para la granja o para la finca, el rancho, como dicen ustedes. Pero sabemos de que no, ¿no? Y sí, Tam- allá te digo, sí vi una pijamota así de cocodrilo, grandotota, ¿no? Y de Sí, ahí no, para allá, hay pues, muchos curtidores de pieles, por ejemplo, ¿no? Es muy fácil que encuentres para tualtar pieles, ¿no? exacto. Entonces, ese tipo Pero de cosas. supongo y entiendo que hay especies protegidas, ¿no? Entonces, todo eso es problemático, me imagino, en el Y fondo. bueno, como en Colombia, seguramente, si tienes el dinero, puedes encontrar lo que tú quieras, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, ese no es como el mayor problema. Digo, ahí pues es una discusión muy interesante. Por ejemplo, muchos de los que hacen sacrificios, pues como es bien sabido, también es la religión afrocaribeñas, ¿no? Sí, son Y pollicidas. Ujú. entonces, bueno, discutir así desde dónde parten la creencia, por qué es válido, por qué no sería válido, es muy complejo aún, ¿no? Más si no quieres impactar en sus creencias y valoras, pues todo su esquema, pero solo eso no, ¿qué tanto le restaría? Es muy compleja la discusión, ¿no? No, eso es indiscutible. Para un practicante afrocaribeño de pura cepa tradicional, es indiscutible el uso de la menga o del líquido carmesí para evitar la censura por el algoritmo. Pero sí es innegable para ellos, es una regla, ¿no? Esa es otra cosa que hay que entender a la hora de analizar esas tradiciones. Son una religión. Como religión tienen un dogma, unas creencias, unos principios, unos premios y unos castigos, inclusive, ¿no? Es una religión chocante, porque claro, este tema del sacrificio y todo eso es muy complejo. Aquí han habido muchas peleas entre la misma comunidad hacia la zona que te digo, el Valle del Cauca, Cali, Buenaventura, Jamundí y estas zonas, porque pues hay muchos santeros que hacen esto y luego van y despachan el pollo así todo en el patio de la casa de una finca, de un rancho vecino, y entonces se dan cuenta, y entonces va y se arma un problema, y es bien complejo, ¿no? Por lo menos aquí en Colombia hay unas leyes que te podrían sancionar por maltrato animal. Y ahí entran una serie de dicotomías, tipo, por ejemplo, hace años era muy común que en diciembre es el septiembre de nosotros, para que me lo puedas entender. El diciembre para el colombiano es una cosa absurda. Si algún día tienes la oportunidad de ir a Colombia y vienes en diciembre, te vas a dar cuenta que es como una fiesta todo el tiempo. A Pero mí me sonó anterior... invitación. Mateo Jaramillo nos acaba de invitar a Colombia en Hombre, diciembre. claro que sí, siempre más que bienvenidos por aquí, está su casa. Pero haz de cuenta que cerraban una calle de la colonia y allí masacraban el marrano, o sea, el lechón grande que se iban a comer, eso lo hacían ahí. O las gallinas para el sancocho, que es como un plato muy común de acá. Eso de unos años para acá ya no se puede, ¿no? Y cada vez hay una mayor protección, incluso con el gobierno actual, se prohibieron las corridas de toros que durante mucho tiempo estuvieron aquí en Colombia. Entonces, ese tema está empezando a ser muy problemático por el lado de los practicantes afrocaribeños, que si Claro, y bueno, te inclusive cachan, si lo analizamos del lado social de la simple matanza animal, pues sigue habiendo la discusión, ¿no? De que si los animales son seres, si deben estar protegidos, si tienen derechos naturales, etc., ¿no? O sea, la discusión sí, claro, viene ¿no? fuerte en Y, el mundo. no, y es más amplia todavía si tenemos en cuenta el tema de lo carnívoro. O sea, por ejemplo, ese es un argumento que si una persona que es vegetariana lo da, digamos que moralmente es válido, pero una persona que coma carne y diga esto, porque es que básicamente eso es lo que pueden decir y lo que dicen los practicantes. Dicen, no, pues es que
haga de cuenta que estuviéramos haciendo lo mismo para comida, ¿ya? Y lo único que estamos haciendo es darle comida, pero a este otro ser, ¿no? Entonces, sí, el debate es bien extenso y bien complejo. Claro, sí, y más, bueno, no sé si en Colombia sea así, pero aquí en México hay como jurídicamente, constitucionalmente, la libertad de culto, ¿no? Está contemplada, ¿no? Aquí Pero la hay, pero hay un inciso muy fuerte. Dice que se puede practicar la libertad de culto, pero se excluye el satanismo, la parapsicología, las prácticas ocultas, o sea, eso solo no entra. divertido, Exacto, no sí, qué chiste. entra dentro del marco jurídico. Por eso aquí hubo un personaje muy polémico que en su momento montó una iglesia en un pueblo cercano acá que es Circasia, no sé si alguna vez lo viste. Tipo, tenía un montón de dinero y se montó una iglesia tal cual, pero una iglesia satánica. Ah, sí, Y el se que le tiene hicieron hasta tumbar. foquitos LEDs y todo, qué bien padre. Sí, 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 Bien sí, sí, TikToker sí, y todo. que... Exacto, sí, a mí realmente el trabajo del tipo nada que ver, pero ese hecho concreto, eso empezó a ser muy problemático porque cuando viene el boom mediático, porque aparte lo haces en Circasia, que es un pueblo pequeñito, haz de cuenta como si fuera estos pueblos cerquita de Guadalajara, una cosa así bien católica, vas y montas eso allá. Entonces, cuando viene la presión mediática, lo primero que hacen los senadores, los representantes en Cámara, es decir, recuerden que en Colombia hay libertad de culto, pero nosotros no abrazamos ni la ley cobija a nada de lo que no sé que sea sobrenatural para psicología, ocultismo, brujería o satanismo. O sea, literal lo dice así, tal cual. ¿Verdad? Pero entonces no hay libertad de culto. No, exacto. Pues es que mira, aparte que este es un país que la Policía Nacional, su lema es Dios y patria. O sea, si sale Claro. grande en el escudo. Entonces, ya, donde la iglesia, yo tenía esta discusión con mi padre porque mi padre trabaja en una universidad, la universidad más grande de aquí de esta ciudad. Y yo le decía, pero ¿por qué tiene que haber un representante de la iglesia, un cura dentro de la universidad? ¿Qué tiene que hacer ese viejo allá? Un poquito medio aireado porque eso se lo dije hace varios años. Me dijo, no se ponga a decir eso así, que es que ellos mueven muchas influencias y la iglesia nos ayuda en ciertas cosas. Y yo, no, pero es que ¿qué tiene que estar haciendo ese man? Fuera de eso, ¿por qué tiene que tener una oficina dentro de las mismas instalaciones de la universidad y un crucifijo y todo el tema allá adentro? Entonces, que le den cavidad a todas las personas que quieran venir a presentar su religión acá. Pero sí, es bastante, o sea, se supone que es un país laico, pero no lo es. O Sí, sea, no, aquí tenemos algo similar. Digo, aquí Templo, uno de los principales objetivos, y también por los principales objetivos que surge, es porque siempre hemos luchado por la liberación, sí, liberar los espacios educativos de la iglesia, ¿no? Mantener ujú. separado la iglesia del Estado, ¿no? Justamente para que seamos un país laico, como deberíamos de ser, que bueno, sigue siendo todavía muy en apariencias, ¿no? Hay países más densos, ¿no? Oh, Pero bueno, totalmente. es algo que se tiene que luchar porque hay gobiernos que sí, literal, sobre todo los de derecha, que vienen muy con este discurso de Dios en el centro, ¿no? De todo, de la educación, de cómo Dios se primero, sí, sí, desarrollan sí. leyes, etc., ¿no? Y eso Ujú. cómo va a repercutir a las demás creencias, ¿no? Sí, por supuesto, Sí, de por hecho he supuesto. llegado a oír argumentaciones así de, pero ustedes qué se quejan si la mayoría de los mexicanos son católicos, la mayoría, güey, no todos, güey, y hasta donde sea es una democracia, que a mí no me gustan las democracias, pero, Ujú, pero lo somos, entonces pues mientras se chinga. ujú, Entonces es ujú. un tema con el que se ha estado luchando bastante. Batallando, claro, 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 entiendo. Pues sí, Mateo, pues se nos acabó el tiempo, la charla estuvo súper interesante, me encantaría seguir aquí otras 2 horas, pero ojalá podamos repetir en otro momento, estaría Por increíble. supuesto que sí, por supuesto que Y, sí, Esteban. y pues no sé, solo me restaría, pues si gustas dar tus redes sociales, si nos gustas Claro. decir qué viene para Ecos del Abismo y para Mateo, por favor. Ok, claro que sí. Pues Esteban y audiencia, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, yo también me sentí muy cómodo. Claramente, si me quieres invitar en una nueva oportunidad, yo he encantado de la vida de venir por acá. Y para Ecos del Abismo, bueno, así me encuentran en todos lados, Ecos del Abismo, ¿no? Como dirían los expertos en marketing, no se tiene que llamar igual en todas partes. Entonces, sí, así, Ecos del Abismo, en YouTube, en Facebook, en Instagram. TikTok no tengo, no me gusta ¿No? esa red social. No, no, ¿No no, no, tienes, no no. tienes ninguno de bailecito, nada? No, 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 no. Yo te canto si quieres, como la vez de mi Me cumpleaños. consta, tengo videos de eso. Pero hasta ahí. ¿Y qué se viene para Ecos del Abismo? Pues aunque 7 años es un tiempo ya considerable, aunque pudiera simplemente sentarme y decir, pues ya he hecho varias cosas,
En realidad no, porque yo trato de ser o trato de identificarme como un buscador del conocimiento y siempre estoy detrás de algo, de un libro, de algo, de un nuevo conocimiento y demás, y siempre con la intención de querer compartir. Entonces por ahí ya tengo varios videos que quiero sacar, varias experiencias auditivas, que es uno de los elementos que ha sido más sobresalientes de mi canal, ciertas meditaciones guiadas, por llamarlo de alguna manera. Esa es la idea, seguir generando espacios, seguir abriendo comunidad. Probablemente si Esteban ya me acepta la invitación por el otro lado, lo podrán ver ahí, porque yo trato de hacer de Ecos una casa en la que quepan las personas que se puedan y sobre todo que también estén apuntando con seriedad y profundidad. Entonces he tenido varios invitados y seguiré teniendo diferentes invitados para seguir nutriendo estos espacios. Y pues en últimas, como siempre, la intención seguirá ser seguir esparciendo y avivando esa llama negra. Pues muchas gracias, yo encantado de participar y también de ir a Colombia. Acepto tu invitación a ambas cosas. Y Claro que no, sí. y pues muchas gracias, estuvo fantástica la charla, muchas gracias por habernos visto. Esto fue El Sendero Siniestro. Yo soy Esteban Barquera de Templo de Satán, ya saben, nos encuentran en todos lados igual como Templo de Satán. Nosotros sí tenemos TikTok, pero no hacemos bailecitos todavía. Pero bueno, esto fue El Sendero Siniestro, nos vemos la próxima, hasta luego.